¿Preguntas, chicos? Porque ahora cambiamos ya de tema, ¿eh? Nos vamos a meter en el apasionante tema de fuerzas. Pero bueno, con esto ya podemos empezar a entender muchísimas cosas. ¿Vale? Pero el concepto de componente intrínseca, esto es fundamental. Ah, por cierto, ya con esto acabamos. Con esto acabamos. Fijaros que hemos dicho que la total, sé que me estoy repitiendo mucho, pero la total es la tangencial, es la suma vectorial de la tangencial y la normal. Esto siempre va a ser perpendicular, por lo tanto, las puedo relacionar mediante el teorema de Pitágoras. Y de aquí, por ejemplo, fijaros, si en un instante dado he calculado la tangencial, puedo calcular la aceleración normal, despejando de aquí, despejando desde la expresión de arriba la aceleración normal. Porque uno pensará, esto es la aceleración normal, depende del radio. Y si el radio no me lo dan, si el radio no te lo dan, no puedes calcular directamente la normal, no se puede. Entonces hay que ir a calcular primero la tangencial y luego directamente a través de aquí puedo calcular la aceleración normal. ¿Vale? Vale, hasta este era el pequeño apunte que quería hacer. Cambiamos de tema, pasamos de cinemática a dinámica. Y vamos a estudiar dinámica de la partícula. Dinámica de la partícula. Vale, si hasta ahora en la cinemática lo que hemos hecho ha sido estudiar simplemente el tipo de movimiento. Nosotros partíamos de unas condiciones iniciales, partíamos de unas ecuaciones y a partir de ahí nosotros podíamos describir el tipo de trayectoria que íbamos a seguir, ¿sí? Pues bien, la dinámica, lo que no nos hemos preguntado hasta ahora es esas condiciones iniciales, esa aceleración, ¿de dónde proviene? Pues bien, la dinámica va a responder esa pregunta, ¿vale? Entonces la dinámica se sujeta en tres pilares. Lo que se conoce como las leyes de Newton. La primera ley de Newton. Luego hablamos de la segunda y de la tercera. Primera ley de Newton o ley de inercia. Ley de inercia. Sabemos por qué se llama ley de inercia. Esta ley la demostraremos un poco más adelante. Un poquito más adelante, ahora de momento no. Cuando hablemos de sistema de partículas, choques y tal, pero de momento no. La primera ley de Newton o ley de inercia dice lo siguiente. Si un cuerpo, apuntar, si un cuerpo un cuerpo en ausencia de fuerzas permanece en su estado de reposo o de movimiento uniforme. O sea, dicho de otra forma, si yo un cuerpo si un cuerpo está quieto, ¿Has dicho un cuerpo en su estado de reposo o de movimiento uniforme no se ve alterado? Es decir, un cuerpo en estado de reposo o movimiento uniforme, en ausencia de fuerzas, permanece en ese mismo estado. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Lo voy a repetir? Perfecto.
Es decir, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo tengo un cuerpo que está quieto y yo no actúo, no hago ninguna fuerza sobre ese cuerpo va a seguir estando quieto. Pero si ese cuerpo, supongamos, ese cuerpo está en un cierto movimiento y yo no actúo ni no aplico ninguna fuerza ni a favor ni en contra del movimiento, ese cuerpo seguirá con ese mismo estado hasta que alguien actúe sobre él. ¿Vale? Esto más adelante se traducirá en lo que conocemos como P, que es la cantidad de movimiento que es masa por velocidad. Vamos a apuntar esto es velocidad, masa, y esto es la cantidad de movimiento, o a mí me gusta llamarlo momento lineal. Y lo que me dice esta ley es que en ausencia de fuerzas, este momento lineal es constante. En la física, prácticamente se construye bajo unos pilares, bajo unas magnitudes que se conservan a partir de aquí, se pueden explicar muchos fenómenos, ¿no? Entonces, este es uno de ellos, esta es una de las conservaciones importantes en física, además, está la conservación de la carga, conservación de la energía. Por lo tanto, constantemente estáis escuchando la conservación de, ¿vale? Pues bien, esta es la primera ley y inicialmente es bastante teórica. Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice lo siguiente, dice que si sobre un cuerpo actúan diferentes fuerzas, por ejemplo, fuerza F1, fuerza F2, fuerza F3, si sobre un cuerpo actúan diferentes fuerzas, ¿qué es la fuerza? La fuerza no es otra cosa que la interacción entre dos cuerpos, ¿vale? Interacción que nosotros inicialmente pondremos por contacto, ¿vale? Aunque hay interacción a distancia, pero por contacto, tenemos que son este tipo de fuerzas. Entonces, la segunda ley de Newton me dice que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Es decir, y tiene sentido, que si el cuerpo inicialmente que estaba en reposo, yo le aplico una fuerza, una única fuerza, este cuerpo se acelera automáticamente. ¿Y qué quiere decir aceleración? Aceleración quiere decir que cambia, fijaos, la definición de aceleración era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cierto? Vale, entonces, esto yo lo puedo definir como masa por derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y atención aquí, como la masa es constante, vamos a suponer que la masa es constante, la masa, bueno, cuando yo tengo una constante y tengo una derivada, la constante puede entrar y salir de la derivada como le dé la gana. Por lo tanto, esta masa puede entrar dentro. Aquí se multiplicaría masa por velocidad. ¿Y qué es la masa por velocidad? Es el momento lineal que hemos visto antes. Derivada de t respecto de t. Pues bien, esto, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que, o sea, me está respondiendo lo que es la fuerza. La fuerza es lo que provoca el cambio de estado de movimiento a un cuerpo. Si el cuerpo está parado y en un cierto incremento de tiempo pasa a llevarlo a cierta velocidad, eso proviene de una fuerza. O de una fuerza o de una suma de fuerzas. Porque podría ser, en este caso no,
Bueno, en este caso incluso, depende de cómo sean las fuerzas, se podría llegar a un cierto equilibrio mecánico, es decir, que las fuerzas se compensen, ¿vale? Pero en el caso, imaginaos que tenemos un cuerpo sobre el que le hemos aplicado una cierta fuerza F, pero además hay una cierta fuerza de fricción que se opone. Podría ser que esta fuerza y esta fuerza de fricción se opongan, se contrarresten y por lo tanto el cuerpo siga yendo a velocidad constante. De hecho, esta fuerza de fricción que vemos aquí podríamos decir que es la causante de que tengamos que echarle gasolina al coche para que se mueva. Porque si no existiera, yo podría empujar el coche y no se pararía nunca en la vida. Nunca. Si quitara todas las fuerzas que se encontrara, con un pequeño empujón se movería. Esto, por ejemplo, en el espacio, como no hay moléculas, ¿vale? Si tú con un cierto impulso no frenarías nunca. Porque si no hay moléculas, o sea, no hay ni fricción con el suelo y además, hay dos tipos de fricción. Está la fricción seca, que es la de contacto con el suelo, y luego está la viscosa, que sea la de contacto con un fluido, por ejemplo, en este caso el aire. Y además, esas fuerzas suelen depender de la velocidad, por eso cuanto más corremos, más nos frena, más notamos esa fricción, ¿ves? Haremos un problema más adelante muy chulo de velocidad límite, en el que ya hablaremos de esta parte de aquí. Pero bueno, ahora de momento estamos encarando esto. Entonces, esta ley queda claro, ¿eh? ¿Qué es la fuerza? La fuerza simplemente es el cambio del momento lineal, el cambio del estado del cuerpo respecto del tiempo. Por lo tanto, si hay un cambio en el cuerpo, viene provocado por una fuerza. Entonces, aquí es donde lo conectamos con la cinemática. Porque si yo tengo, si sobre un cuerpo actúa una aceleración es porque está actuando una fuerza en aquel momento. Volvamos de nuevo al tiro parabólico. ¿Puedo borrar? En el tiro parabólico, ¿qué fuerza es la que está actuando sobre el cuerpo? La de la gravedad, vamos a llamarle peso. Exacto, ¿vale? O sea, hay que ir con cuidado cuando hablamos de gravedad. Si hablamos de fuerza de gravedad es correcto, pero la gravedad en realidad es esta G de aquí, y esto es una aceleración, ¿vale? Entonces, al multiplicarlo por la masa, automáticamente aparece el concepto de fuerza. Pues bien, fijaros que simplemente dibujando la fuerza sobre el cuerpo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Lo que me dice la segunda ley de Newton es que si sobre este cuerpo solo actúa el peso, solo actúa esta fuerza, como la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, y esta suma solo es una fuerza, y esta fuerza va hacia abajo, ¿qué me está diciendo? Pues como el peso es masa por gravedad, fijaros, la aceleración se va, la masa se va, y la aceleración es exactamente igual a la gravedad. Es decir, que con la segunda ley de Newton puedo calcular, conociendo la fuerza obviamente, puedo calcular la aceleración del cuerpo. Y esto que acabamos de poner ahora, aquí me vas a permitir poner una flecha, ¿vale? Para que sea vector. Uno de los experimentos que se comprobó, bueno, cuando representa que se llegó a la Luna,
¿vale? Es el de, que esto lo pronunció Galileo. Galileo decía que la aceleración en la caída de un cuerpo no dependía de la masa. Uno puede pensar, no, esto no es cierto. Si yo dejo caer una bola de plomo y dejo caer una pluma, caerá antes la bola de plomo que la pluma, ¿vale? Pero en ausencia de fricción, en este caso con el aire, fijaros que esta ley que me está diciendo que todo cuerpo caerá con la misma aceleración independientemente de la masa que lleve. Pero obviamente, si nosotros hacemos el experimento aquí hay aire. Y aparte, si además los cuerpos tienen geometrías diferentes, la fuerza de fricción actúa de forma diferente. Por lo tanto, caería antes el cuerpo másico que el cuerpo más ligero. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la superficie de la Luna, teniendo en cuenta que allí hay gravedad obviamente, pero no hay aire, los cuerpos caerían exactamente al mismo tiempo. De hecho, os invito a ir al Cosmocasha. En el Cosmocasha está el experimento, hay los tubos, y aquí dejan caer dos piezas de diferente peso. En una, inicialmente lo dejan habiendo el conducto aire, y se ve claramente, se distingue que una cae antes que la otra, pero cuando hacen el vacío, caen al mismo tiempo. Hay uno de una súper grande que tiran la pluma y la bola. Esa es hace poco, no tiene mucho tiempo. Pues, por lo tanto, la aceleración es independiente de la masa. Pues en muchos ejercicios que haremos ocurrirá esto. ¿Vale? Vale, y ya la última que esta da mucho de que hablar, y además la gente la pasa por alto y aquí se suelen cometer muchos errores. Es la tercera ley de Newton, que es acción-reacción. Acción-reacción. Ah, por cierto, último comentario. Fijaros que al dibujar el peso, simplemente dibujando el peso ya podemos explicar el por qué no hay aceleración en la horizontal. Porque no hay fuerza. Si no hay fuerza, no hay aceleración. Por lo tanto, el tiro parabólico se produce porque solo actúa una fuerza vertical hacia abajo. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo puedo poner que la aceleración del cuerpo es igual a la gravedad? Solo en caída libre. Caída libre, sin fricción, que solo actúa el peso. Ojo por aquí, mucha gente, si tiene un cuerpo, por ejemplo, que está sujeto por una cuerda y luego aparte está el peso, y dicen, no, el cuerpo cae con aceleración igual a... No, o sea, que aparezca el peso, aparte de otras fuerzas, no quiere decir que el cuerpo caiga con esa aceleración. Ojo con esto, porque aquí siempre la gente se... O sea, solo en caída libre, la aceleración es igual a la... Claro, ¿cuándo podemos decir que la aceleración del cuerpo es igual justo a la de la gravedad? Solo cuando actúa el peso, exclusivamente. Si aquí ya aparece alguna fuerza, fricción, viscosa, o aquí aparece lo que sea, ya no es cierto. Ya no es cierto. ¿Vale? Vale, entonces, tercera ley de Newton. Ley de Newton. Vale, ¿qué es la tercera ley de Newton? Tercera ley de Newton o ley de acción-reacción. Ley de acción-reacción. Bueno, pues esta ley me dice que si yo tengo dos cuerpos en contacto, cuerpo 1 y cuerpo 2, ¿vale? Si están en contacto, o sea, si el cuerpo 1 está en contacto con el cuerpo 2, podemos decir que el cuerpo 1 hace una fuerza sobre el cuerpo 2, ¿vale?
Pero esta ley me dice que las fuerzas existen a pares, es decir, esta fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 se contrarresta con la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Y esto existe siempre, es decir, yo no puedo crear una fuerza. O sea, esa fuerza que estoy creando proviene de algún sitio. Por ejemplo, si yo estoy empujando una caja, esa fuerza que estoy haciendo sobre la caja proviene de algún sitio. En este caso, yo lo cojo del suelo. Yo estoy haciendo una fuerza sobre el suelo y el suelo está haciendo una fuerza sobre mí. De hecho, el desplazamiento, el caminar, es una cuestión de la tercera ley de Newton, porque, aunque no lo veamos, yo cuando camino estoy empujando el suelo hacia atrás. Y por la tercera ley, el suelo me está empujando hacia adelante, es decir, supongamos que una persona es una caja, ¿vale? Un día esto os explicaré un chiste entre físicos, matemáticos e ingenieros. Aquí los ingenieros en el chiste no acaban muy bien, entonces esto lo expliqué en una academia rodeada de 15 ingenieros, lo expliqué obviamente cuando ya estaba yo saliendo por la puerta, casi me linchan, pero bueno, fue gracioso. Supongamos que esta caja, ¿vale? Soy yo, por ejemplo, ¿vale? Si yo hago una fuerza sobre el suelo, una fuerza hacia atrás, el suelo hace la misma fuerza hacia adelante. Es decir, si yo pudiera separar lo que es el cuerpo del suelo, fijaros, porque ahora uno me dirá, hombre, si las fuerzas se contrarrestan, ¿cómo es que te desplazas? Porque, fijaros que si yo estas dos fuerzas, yo ahora separo los cuerpos, ¿qué va a ocurrir? Pues que la fuerza que hace el suelo sobre, en este caso sobre mí, fijaros que exclusivamente, aquí habría otras fuerzas, ¿eh? Aquí podemos poner el peso, podemos poner la normal, pero esta fuerza es la que desencadena que yo me empiezo a mover. Aparte del peso que iría hacia abajo, iría la normal y hacia arriba, que esto lo quiero analizar con calma, ¿eh? Pero esta fuerza, estas dos se pueden compensar, pero esta desequilibra. Con lo cual, si yo estaba quieto, automáticamente paso a moverme. Y sobre el suelo haría la fuerza en el sentido contrario. O sea, aquí pondría, por ejemplo, fuerza suelo-persona, y esto sería fuerza persona sobre el suelo. Claro, en realidad esto lo estoy haciendo hacia atrás. Lo que pasa es que sobre el suelo, obviamente, el suelo está fijo en diferentes puntos, están actuando otras fuerzas. Pero si fuera una placa de hielo, yo la podría desplazar hacia atrás perfectamente. De hecho, más adelante os explicaré cómo uno puede zafarse en el caso de que unos ladrones te cojan y te amordacen y tal. Hay una forma de escaparse utilizando la ley de acción-reacción. Pero es que es más, esto se lo explicó otro día al Mar. Los pulpos, por ejemplo, utilizan la tercera ley de Newton para desplazarse. Los pulpos lo que hacen, si habéis visto alguna vez, cogen con los tentáculos, cogen la masa de agua y lo que hacen es la empujan hacia adelante. Pues bien, por la tercera ley, esa misma fuerza que hacen es el mismo agua que hace una fuerza sobre ellos, con lo cual consiguen impulsar hacia atrás. De hecho, los nadadores, ¿por qué son tíos tan grandes? Pues no os lo habéis preguntado nunca. Los nadadores son tíos altos, pero un nadador, por ejemplo, un tío alto que tuviera unas manos muy pequeñas, unos pies muy pequeños, sería perjudicial a la hora de nadar. Pero cuanto mayor es la mano, más cantidad de agua puedes coger y más fuerza puedes, y por lo tanto más impulso te puedes dar. Vale, así que tener en cuenta siempre la tercera ley de Newton, ¿vale? De hecho explica el porqué, bueno, eso más concretamente la fricción, En un día donde hay placas de hielo en la calzada, el coche es imposible controlarlo. Es imposible controlarlo. En el momento que quitamos la fricción, desaparece el control sobre el coche. ¿Vale? Bueno, y si bebéis, no comunicáis.
Ya que esto era un señal, esto era ya esto también es gratis, es gratis también. Vale, pues no os pongo ejercicios porque... ¿O queréis ejercicios? ¿Queréis ejercicios? Sí. A Rebeca me mira siempre, yo me doy vacaciones, cuánto tiempo voy a estar aquí. ¿Sí? Ah, pues ahí va un ejercicio. I precisament estic tocant això ara. Sí, ¿no? Estic amb el dossier de... Pero de esta parte no sé si... Bueno, va. Aunque sé que a lo mejor no lo podéis hacer, pero lo vais a intentar. Quiero que calculéis la aceleración con la que puede bajar un cuerpo por un plano inclinado de un cierto ángulo alfa. O sea, ¿con qué aceleración baja? Sabiendo, os voy a dibujar las fuerzas, ¿vale? Para el que las quiera, las necesite. Esto es normal, peso en Y, peso en X. La fuerza que no la voy a poner. Y tenéis que llegar a esta expresión. La aceleración es igual a G seno del ángulo. Esto es el resultado. A ver si llegáis. Repito que esto es complicado, básicamente porque esto lo estamos empezando ahora, ¿eh? Pero bueno, como motivación de cara al próximo jueves, yo lo dejo caer ahí. Es un ejercicio muy básico, muy simple, pero que a partir de aquí se puede hacer grandes cosas. Y una estrategia cinemática. No os vais a escapar. Teniendo el vector de posición t al cuadrado y t, quiero que encontréis la aceleración normal y la aceleración tangencial en el instante t igual a un segundo.